Buenos días, hermanos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Alba. El Señor les siga bendiciendo una vez más. Muy buen día para cada uno de ustedes. El Señor les siga bendiciendo. Qué hermoso es saludarles en esta mañana a cada uno de ustedes y podernos reunir por este medio para orar, para eh, disfrutar del estudio de su palabra. Y hoy, más que nunca, mis amados, necesitamos orar y orar mucho más por nuestra salud espiritual, orar por el evangelismo, orar por nuestra salvación, por nuestra fe, que nuestra fe no decaiga, orar mucho más porque sabemos que estamos viviendo horas muy solemnes y el enemigo desea hacer hasta lo sumo y hace hasta lo sumo para desviarnos del verdadero objetivo, ¿verdad? Por el cual el Señor nos tiene aquí en esta tierra y nos ha llamado a ser parte de este ministerio de oración, de estudio, como lo es los redimidos. Les invito para que me puedan acompañar en oración antes de avanzar en nuestro estudio esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos a un nuevo día, de abrir nuestros labios para agradecerte por tu gracia, agradecerte por tu perfecta justicia. Queremos, Señor, apropiarnos de ella. Queremos, Padre, que nos afiances en la fe, podamos tener esa humildad de reconocer cuando nos equivocamos o de reconocer cuando necesitamos de ti, mi Señor. Podamos permitir que sea el Espíritu Santo el que haga esa obra en nosotros, obra de transformación, que podamos estar dispuestos, Señor, a amar, a obedecer, a hacer tu voluntad, oh Padre bueno. Guíanos, dirígenos, acompáñanos. Y ahora en el estudio, en la meditación de tu palabra, queremos contar con la bendición de la divina providencia. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo, cada familia aquí conectada, sobre este ministerio, Señor. Y permite, oh Padre bueno, de que un día, no muy lejano, podamos hacer parte de esa generación final que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Quedamos en tu presencia, mi Señor, en esta hora. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amados, entonces continuamos con nuestro estudio de esta mañana. Estamos estudiando acerca del Pentecostés, ¿verdad? Promesas, realidades, algunos asuntos secretos tal vez que no conocíamos. Y a partir de este momento ya no vamos a hablar del don de lengua, de los fenómenos que ocurrieron durante el Pentecostés. Vamos a mirar algunos asuntos que pasaron después del Pentecostés, pero las etapas, por así decirlo, o los puntos, por así decirlo, claves que debemos de tener en cuenta para poder disfrutar del Pentecostés. ¿Cómo debe estar mi vida? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? ¿Cómo debe de ser nuestro actuar para poder que esa promesa sea una realidad en nuestra vida y hacer parte de ese movimiento glorioso, de ese reavivamiento
en el cual toda la tierra será alumbrada con la gloria del cuarto ángel. Y quiero en esta mañana, mis amados, amadas, querido grupo, familia, vamos a mirar algunos puntos, algunas etapas en donde cada etapa conduce a la otra, o más bien cada evento conduce al otro, ¿verdad? Vamos a mirar un poco acerca de la condición de los apóstoles antes de la pasión de Cristo, ¿verdad? De su muerte. Vamos a hablar esto lo vamos a hablar de manera sencilla, directa. Cómo los apóstoles estuvieron allí en el aposento alto esperando de manera activa, eh, antes de recibir el poder del Espíritu Santo, esa espera. Cómo se proclamó después del derramamiento del Espíritu Santo, se proclamó el mensaje con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese crecimiento fenomenal de la iglesia como resultado de la predicación. Y veremos cómo Satanás va perdiendo sus seguidores, ¿verdad? Por miles, va perdiendo miles de seguidores gracias al resultado de la predicación. Pero vemos que veremos cómo Satanás no se queda quieto y lanza una persecución contra los que proclaman, contra los que proclaman el mensaje, y ese gozo que sentían al sufrir los perseguidos, ese gozo que sentían los perseguidos al sufrir por causa del nombre de Cristo. Y vamos a ver todo eso, la aplicación de todo eso a nuestros días. Vamos a mirar en estos momentos, a examinar las actitudes, lo que hacían los discípulos y los planes de los discípulos antes de la pasión de Jesús. Voy a leer Lucas, acompáñenme con sus Biblias en Lucas, el capítulo 9, versículos 52 en adelante. Lucas capítulo 9, voy a leer desde el verso 52. Dice así: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Que podemos notar que los discípulos antes de la pasión de Jesús, antes del sacrificio de Jesús, hablaban sin pensar, inclusive eran violentos. Jacobo, o sea, Santiago y Juan, fueron llamados por el Señor Jesucristo los hijos del trueno. Y aquí están sugiriendo que les permitiera orar para que descendiera fuego del cielo e incinerara todas las aldeas samaritanas en los cuales les habían prohibido a ellos y a Jesús pasar por ellas. Imagínense, asimismo hubieran ellos dirigido al pueblo en la carne, asimismo ellos hubieran dirigido o gobernado al pueblo si Jesús hubiera colocado uno a su derecha y otro a su izquierda. Eran terribles. Todo lo que hacían lo hacían en la carne, no pensaban para actuar y eran impulsivos, eran temerarios, eran violentos antes de. Un texto más, Mateo capítulo 19. ¿Cómo eran los discípulos antes del Pentecostés, antes de
de la pasión de Jesús. Mateo 19, voy a leer el versículo 27. Miren lo que dice, Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Tremenda declaración de Pedro. Ellos servían por asuntos egoístas. Ellos seguían al maestro, seguían a Jesús, servían a la comunidad por recibir y para recibir algo a cambio. Egoístas, egoístas. Los discípulos antes de siempre se preocuparon por recibir recompensa, esa recompensa que tendrían por haber dejado todo para seguir a Cristo. Engañados, engañados en su propio egoísmo, engañados en su propio yo. Y después que Jesús les dijo que difícilmente los ricos entrarían en el reino de los cielos, es donde Pedro replica esto. Señor, y nosotros que hemos dejado todo por ti, nosotros que hemos dejado todo por ti y te hemos seguido, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? Eran señores, no eran siervos. Meditemos en esto, mis amados. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hemos dejado nosotros por el Señor? Nosotros que estamos siguiendo al Señor, ¿qué hemos dejado al Señor? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado por el Señor? Hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado orgullo. ¿Estamos esperando algo a cambio? ¿Qué tendremos? Estaban engañados. Pedro era Señor, Juan era Señor, Santiago era Señor, todos eran señores, pero no eran siervos. Siempre ellos era preocupados por otra cosa. Antes de los discípulos estaban preocupados por otra cosa, por otros asuntos. ¿De qué estaban preocupados? ¿Por qué estaban preocupados ellos? Ellos no estaban preocupados porque estaban preocupados por otra cosa. Miren lo que dice Juan, el capítulo 13. Acompáñenme allí, por favor. Juan capítulo 13. Voy a leer el versículo 6. Juan 13, 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Estaban preocupados y Pedro era uno de esos. Estaban preocupados por su dignidad, estaban preocupados por su imagen, estaban preocupados era por lo que la gente pensaba de ellos, estaban preocupados por su reputación. Y no solamente eso, mis amados, no solamente eso. Miren cómo se encontraban ellos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 33 y 34. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué es eso que discutís entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí
sobre quién había de ser el mayor. Y habían dejado todo por el Señor. Habían dejado todo por el Señor, pero no habían dejado sus asuntos personales, sus intereses personales. Discutían, reñían, peleaban sobre quién iba a ser el mayor en el reino. Querían ocupar los primeros puestos, ¿verdad? Y cuando llegaron allí a Capernaum, en ese último viaje a Jerusalén, es que se presenta este diálogo con el Señor. La madre de Santiago y Juan, preocupada por ellos y por pedido de ellos mismos, le solicita a Jesús que ponga a sus hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda, en el reino. Y entonces dice la palabra del Señor allí en Mateo el capítulo 20, ustedes lo pueden leer, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Cuando los otros discípulos oyen esto, ellos se indignan, se enojaron contra los dos hermanos. Interés en lo mío, en lo mío. Marcos, el capítulo 14, mis amados. Marcos, el capítulo 14, el versículo 50. Miren lo que dice. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron y habían dejado todo por el Señor. Pedro había dicho, yo nunca te dejaré, yo nunca te negaré, siempre estaré a tu lado. Cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de seguir a Jesús hasta la cruz, todos huyeron. Juan fue el único que permaneció allí. ¿Por qué? Porque antes del Pentecostés, antes de la pasión de Cristo, todos, absolutamente todos, eran cobardes y se preocuparon por salvar sus propias vidas. No le importaba la vida de los demás. Y cuando la guardia del templo arrestó a Jesús, todos, absolutamente todos, huyeron, se escondieron. Y no solamente eso, mis amados. ¿Qué hizo Pedro? ¿Mm? ¿Qué hizo Pedro? Miren lo que dice aquí Marcos, capítulo 14, verso 71. Marcos 14, 71. Entonces Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de que me habláis. Ahí en la corte, en el palacio, en el patio, Pedro, el que había dejado todo por el Señor, el que había dicho que nunca lo iba a abandonar, se avergonzó de que lo asociaran con Jesús y blasfemó, y blasfemó. Comenzó a maldecir, no lo conozco. Y de hecho los discípulos en extremo eran diferentes los unos a los otros. Por ejemplo, Simón el Celote, él era un terrorista. Él era un terrorista, pertenecía a un grupo terrorista, los celotes. Ni qué hablar de Judas. Judas era un administrador astuto, era un administrador de doble cara, de doble faz, muy perspicaz. Y Judas tenía un concepto muy elevado de sí mismo. Y de hecho Judas consideraba que sus compañeros eran ignorantes, eran ignorantes. ¿Qué decir de Mateo? Mateo era principal de los publicanos, cobrador de impuestos, para la época un ladrón.
¿Y qué decir de Santiago y Juan? Señor, te tuvo que decirles Boanerges, los hijos del trueno, temperamento violento, corazones resentidos, corazones orgullosos, peleoneros, egoístas. Yo sé más que usted, yo sé más que esto. Aquí, Pedro, ¿qué decir de Pedro? Pedro era un impulsivo, era hablador. En vez de tener la lengua en primera, la tenía en cuarta, traicionero, violento, mal hablado, ¿verdad? ¿Y qué decir de Tomás? Era filósofo, que todo lo cuestionaba, dudaba de todo lo que no podía ver. Qué grupo tan especial, ¿verdad? Qué grupo tan especial, mis amados. Qué grupo tan diferente, tan discorde. Y podría decir qué grupo tan autosuficiente. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo así? ¿Cómo, mis amados, recibir el Espíritu Santo así? Reflexionemos cómo está nuestra vida delante del Señor. Somos orgullosos, dudamos, somos violentos, somos mal hablados. Aquí sí tenemos la verdad, allá no. Ojo con eso, mis amados. Yo sé que eso no ocurre aquí en este grupo. Aquí todos nuestros hermanos, eso ocurre por allá en otro grupo que se reúne a las 5 de la mañana. Mm, aquí sí predicamos la verdad presente, aquí sí. ¿Cuál verdad presente? Mm, No, aquí sí nos enseñan, aquí sí se predica lo que es allá. Allá no se predica. Engañados, hermano, engañados. Qué grupo tan autosuficiente. Dios ha llamado al ministerio de los redimidos, al grupo de oración, de estudio de la palabra de los redimidos para esta hora, a que sea un grupo que refleje el carácter de Jesús. A que cada miembro del ministerio de los redimidos no sean señores, sino siervos, y recibir la palabra del Señor y el mensaje del Señor con humildad y enseñarlo con humildad, sin criticar, sin decir, no, es que aquí sí se habla como es, pero allá no, no, mis amados, no, así no es, así no es. Que yo puedo saber mucho, puedo predicar mucho, puedo orar mucho, decir que oro mucho y perderme, porque mi carácter no está conforme al carácter de Cristo Jesús. Parecía imposible que un grupo tan diverso, un grupo tan discorde, un grupo tan autosuficiente y conflictivo pudiese trabajar en unidad. Pareciera difícil. Pero Cristo Jesús, mis amados, ¿saben? Cristo Jesús oró muchas veces. Y recuerdo una de esas que está ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Jesús oró por la unidad de ellos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante, dice así. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos. ¿Y cuánto es todos, mis hermanos? ¿Cuánto es todos? ¿Mm? ¿Cuánto es todo? Tal vez alguien dirá, bueno,
Todo es todo, ¿sí? Para que todos sean uno, sea de la organización, no sea de la organización, sea denominacional, no sea denominacional, sea pastor, no sea pastor, sea anciano, no sea anciano. Difícil, mis amados, difícil recibir el Espíritu Santo cuando hay divisiones, cuando los pensamientos son totalmente diferentes y por ende las acciones. Versículo 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Saben? Durante 3 años y medio, ¿saben? Durante 3 años y medio que los discípulos estuvieron caminando con Jesús y tenían al maestro, tenían al pastor de pastores. Durante 2, 3 años y medios, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no se había manifestado en ellos porque ellos no estaban en el Espíritu, no estaban en el Espíritu. Yo me atrevo a decir eso, no estaban en el Espíritu. Estaban con Jesús, pero ellos no estaban en Jesús. Difícil, mis amados. Difícil recibir así el Espíritu Santo. No estar en Jesús. Llevamos más de 170 y algo, 180 años caminando con Jesús, Cristo Jesús con nosotros. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más debe de suceder para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo? Necesitamos estar en Jesús, mis amados, en unidad. Esa noche rumbo al Getsemaní, Jesús le pidió a su Padre que los hiciera uno en pensar, en oración y en acción. Y en acción. Y en acción. Y aquí viene una segunda parte, una segunda etapa o un segundo punto. La clave del éxito para los discípulos en el aposento alto no era trabajar, no era trabajar, no era predicar, era esperar, esperar. Pero esa espera no era una espera en que yo me siento a mirar a ver qué va a pasar, no. Era una espera activa,
activa, mis amados. Durante los 10 días antes del Pentecostés, los discípulos no estaban sentados allí sin hacer nada. Fue una espera activa, es decir, ellos estaban haciendo algo mientras esperaban. Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo. Cuando Cristo Jesús, mis amados, ascendió al cielo, el Padre le confirió toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero los discípulos debían esperar que Jesús derramara sobre ellos el poder para que fueran sus testigos. Pero ellos debían ¿qué? Debían de estar en oración. Voy a leer Hechos, el capítulo 1, verso 4 y el versículo 8. Y estando juntos, dice allí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos debían de esperar. Jesús le dijo a los discípulos, Jesús les dio a los discípulos el Espíritu Santo antes del día del Pentecostés. ¿Para qué, mis amados? ¿Para qué realmente Dios les dio? ¿Para qué realmente Jesús? Yo les pregunto, mis amados, yo les pregunto, mis queridos, familia, ustedes que están aquí conectados, a estos 123 dispositivos y muchas más personas que están aquí conectadas, ¿para qué Jesús les dio el Espíritu Santo antes del día del Pentecostés? Antes de que se cumplieran los 50 días allí. ¿Para qué, mis amados? Oh, mis amados, Él no les dio inicialmente el Espíritu Santo antes para que salieran a predicar. Y no, mis amados, el Señor les dio el Espíritu Santo antes de los 50 días, antes del Pentecostés, para quitarles el yo, para vaciarlos del yo, porque para vaciarlos, dejarlos vacíos del yo, porque es imposible, mis amados, es imposible llenar con el Espíritu Santo lo que ya está lleno. Es decir, que el Espíritu Santo debía vaciarlos del yo para luego llenarlos en el día del Pentecostés. Dios no les confirió el poder de perdonar pecados. Los pecados ya habían sido remitidos por Dios en el momento cuando los pecadores se arrepintieron de ellos y los confesaron. Era perdón confirmativo, no declarativo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Miren, mis amados, ese día un cambio radical ocurrió con los discípulos durante los 10 días. Durante los 10 días entre la ascensión de Cristo y el día del Pentecostés hubo un cambio radical. Durante esos 10 días se dedicaron a orar, a gemir, a rogar para que Dios les concediera el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos, el capítulo 1, que todos perseveraban unánimes en oración, en ruego. Durante esos 10 días, mis amados, ellos estudiaron con ahínco, con denuedo, las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
También estudiaron las profecías que anunciaban lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés, según Hechos, el capítulo 1, el versículo 16. Pedro citó varias profecías del Antiguo Testamento para poder justificar la elección del sucesor de Judas. Y en su sermón, después de que se habían arrepentido de sus pecados, después de que habían arreglado sus diferencias entre ellos, ahora cuando estaban en unidad, cuando eran uno solo, y que llegó el Pentecostés y llegó el poder del Espíritu Santo, Pedro en su sermón, ese día del Pentecostés, citó varias profecías del Antiguo Testamento y finalmente llegó el Espíritu Santo porque todos estaban unánimes, juntos, juntos. Mis amados, miren, la actitud de los discípulos después del día del Pentecostés revela un cambio radical en su modo de pensar, en su modo de pensar. Hechos 2:42 lo dice. Hechos 2:42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Su enfoque, sus pensamientos habían cambiado radicalmente del yo a Cristo. Dedicaron su tiempo, talentos, dinero, fuerza a la tarea de salvar almas. Ahora adoraban a un Señor. Tenían un latir de corazón, tenían un solo enfoque, un solo enfoque, un solo enfoque. Los 10 días antes del Pentecostés estaban orando, estudiando, echando a un lado lo que los había dividido. Cuando vino el día del Pentecostés, eran un cuerpo compuesto de muchos miembros, pero funcionando todos en perfecta unidad. Que Dios nos ayude, mis amados, para poder estar preparados y ser receptores del poder, porque ellos, los discípulos, fueron receptores de ese poder. Mañana vamos a hablar un poquito de esto, mis amados. Dios me les bendiga. Dios nos acompañe. Dios nos ayude, mis amados. Oremos, estudiemos. No más divisiones, más unidad, más unidad. Solo propósito, una sola acción, mis amados. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Desea, Señor, que podamos perseverar en ti. Deseas, Señor, que podamos estar en unidad. Queremos, Señor, agradarte de la mejor manera. Queremos, Señor, servirte. Queremos servirte, Padre. Queremos apropiarnos de esa oración que elevó Jesús, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que no pensemos solamente en nosotros, que pensemos en nuestros hermanos que nos rodean, en aquellos que han caído. Que podamos unirnos, mis amados, en ese solo propósito, la salvación de las almas. Que podamos unirnos y acudir a ti en ferviente oración,
podamos unirnos los unos a los otros con Cristo, y podamos tener una vida de oración en Cristo, podamos apropiarnos del Consolador, que Él desea morar en nuestros corazones, pero nosotros necesitamos también estar en Él. Que el gozo de Cristo, mis amados, pueda ser cumplido en nosotros. Que las palabras de Cristo sean un aliciente, una realidad en nuestra vida, que sea ese pan de vida, que sea esa agua de vida en nosotros, Señor. Que podamos tener un perfecto compañerismo cristiano entre nosotros. Que en nuestra vida, Padre amado, se pueda ver ese fruto como resultado de la obediencia, mi Señor amado. Obediencia a tu palabra. Podamos hacer de esa oración de Cristo esa regla de nuestra vida, para que podamos formar caracteres conforme al Señor, y que nuestro corazón sea conforme al corazón de Jehová. Padre, en tus manos nos colocamos. Guíanos, dirígenos, porque para esta hora nos has tenido, Señor, nos has traído, para que podamos ser tus testigos, tus siervos, en perfecta unidad. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en este día. Abracitos para todos, miles.